Millonario se arrepiente tras intentar engañar a Mendigo Negro y sufrir un impacto. Alejandro caminaba por la avenida principal de la ciudad, como un dueño absoluto del mundo. Su traje caro, gafas oscuras y ese aire de superioridad que parecía dejar una estela pegajosa a su paso. Todos lo conocían, un genio de la tecnología, el tipo que había hecho fortunas con solo chasquear los dedos. Pero él nunca perdía la oportunidad de humillar a cualquiera que estuviera por debajo de su nivel. Esa mañana, un brillo cruel le cruzó la mirada cuando vio a Samuel, un mendigo negro, sentado con manos temblorosas y una manta vieja que apenas lo cubría del frío. Ese tipo no vale nada, pensó Alejandro, y decidió que podía divertirse un rato a costa de él. Se acercó con una sonrisa falsa, fingiendo interés. Listo para una broma tesada que le garantizara risas ocultas en las sombras. «Oye, Samuel», dijo, inclinándose con aire de superioridad, «te voy a dar un billete, pero primero tienes que hacer...». Samuel, con una voz ronca pero firme, dijo, «¿Me crees un juguete para tu entretenimiento? No voy a caer en tu juego». Alejandro, confiado, insistió y empujó la moneda de la broma aún más. Pero en el instante en que Samuel apartó la manta con un movimiento rápido, reveló algo que paralizó a todos los presentes. Unas manos firmes, casi intactas, y sobre ellas tatuajes antiguos, símbolos de una vida que no encajaba con la pobreza que mostraba. El barrio se quedó mudo. Los espectadores intercambiaban miradas desconcertadas. Un murmullo de confusión y sorpresa empezó a crecer, casi como un rumor conmigo. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. De repente, algo en la expresión de Samuel le abrió una puerta que llevaba años cerrada, un dolor oculto, una verdad enterrada que le pegaba con furia en el pecho. Fue un golpe seco, un nudo en la garganta tan gordo que no podía respirar bien. Al caer la tarde, en medio de la multitud que ahora lo observaba con una mezcla de lástima, ¿por qué esa mirada lo desarmaba tanto? El silencio pesado y eléctrico lo envolvía mientras la ciudad seguía su ritmo frenético, pero para él todo se había detenido. Y en ese momento exacto, sin que nadie lo advirtiera, comenzó una cadena de eventos que haría tambalear hasta el último cimiento de su vida, su moral, su éxito y lo más oscuro de su propia historia, esa que había escondido bajo capas de orgullo y dinero. ¿Alejandro podrá recuperar el control? ¿O esta revelación lo arrastrará por caminos que nunca imaginó? Lo cierto es que nadie vio venir el golpe final, y la verdadera lucha apenas comenzaba. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La multitud respiraba confusión, cada rostro un espejo de asombro, pero en el fondo de su ser, Alejandro sentía el frío de la culpa. Samuel lo miraba con aquellos ojos resplandecientes, la mezcla perfecta de dolor y determinación. Algo se movía en su interior, una sombra que no podía ignorar. De repente, como si la ciudad entera se quedara en silencio, un grito desgarrador rasgó el aire. ¡Alguien, ayúdame! La voz provenía de un hombre en el fondo de la plaza, desmoronándose en un rincón olvidado. El titubeo de la multitud se rompió. Las miradas se volvieron hacia él, pero la tensión
no desaparecía. En un instante todo cambió. El hombre caía al suelo, convulsionando. El enfatizado grito de desesperación corrió como electricidad por el aire. Samuel se incorporó, el valor brillando en su mirada. «¡Es una sobredosis! ¡Llama a una ambulancia!», gritó, con una fuerza inesperada. Alejandro, aturdido, sintió que su mundo daba vueltas. Atravesando la multitud, llevó su mano al bolsillo de su chaqueta. Pero antes de poder reaccionar, el cuerpo del hombre dejó de temblar y quedó inmóvil. Un silencio helado se instaló, pesado. Todo el mundo se preguntaba lo mismo. ¿Qué hacer? Samuel se movió rápido. Se acercó al hombre inerte, sintiendo pulso, revisando la respiración. Por un momento, Alejandro vio más allá del mendigo. Aquella figura delgada y desaliñada parecía transformarse en un héroe, alguien que sabía qué hacer en el caos. La urgencia de la situación lo empujaba a más que la risa burlesca que había querido sacar de la escena. «Esto no es un juego», gritó Samuel. «Este hombre necesita asistencia ya». De pronto, un grupo de jóvenes empezó a filmar con sus teléfonos, riendo primero, confundidos después. Alejandro se sintió más pequeño que nunca. Pero justo cuando el suministrador de atención pasó junto a la multitud, el rostro del hombre comenzó a cobrar vida. En un segundo, los ojos del moribundo se abrieron, pero no con la mirada vacía de un drogadicto. No, era alguien familiar. «Samuel, no, por favor, no», murmuró el hombre, su voz quebrada y llena de terror. Alejandro no podía creerlo. La conexión golpeó su pecho como un puñetazo. Reconoció ese rostro. Era un antiguo amigo, un compañero de la universidad que había desaparecido hace años, envuelto en oscuridad. El shock en el aire se volvió denso. La multitud comenzó a murmurar. «¿Es él el que se fue?». Samuel se quedó helado, pálido como un fantasma. Un reencuentro con un pasado que creía separado para siempre. Las lágrimas comenzaron a caer, mojando su cara llena de sufrimiento. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. En un momento, se le aparecía la posibilidad de redención, y en el siguiente, se precipitaba hacia un abismo. El antiguo compañero de Alejandro dejó escapar un último suspiro, y en ese instante el suelo pareció temblar. «No puedo creerlo. ¿Por qué?». «¡No es justo!», gritó, mientras su corazón se desmoronaba. El shock aumentaba. La multitud no sabía qué pensar. La lucha por la vida y la muerte vibraba en el aire cargado de culpa y desesperación. Samuel se arrodilló. Su mundo se oscurecía y a la vez estaba abierto a una nueva realidad. Ambas vidas estaban entrelazadas de una manera que ninguno de ellos había anticipado. Y entonces, una voz resonó en el estruendo del caos. «Alejandro, es tu culpa. ¡Tú lo dejaste caer!», dijo un desconocido entre la multitud. Las palabras eran veneno, y Alejandro sintió el fuego arder en su pecho. La confrontación no solo era externa, sino que cada uno de ellos se enfrentaba a sus propios demonios. Mientras la ambulancia llegaba a la lejanía, una nueva verdad estaba saliendo a la luz, dispuesta a cambiarlo todo. La vida de Alejandro jamás volvería a ser la misma, y las consecuencias de ese momento apenas comenzaban a revelarse. Sin embargo, el verdadero significado de esa conexión estaba a punto de florecer en algo que desataría un caos aún mayor. La lucha no era solo por redención, era una lucha para sobrevivir. Mientras el ambiente se llenaba de murmullos y miradas atónitas, la tensión electrizaba el aire. Samuel, todavía arrodillado junto al cuerpo de su antiguo compañero,
Sentía que su propio pasado lo atrapaba, pero no había tiempo para reflexionar. El grito roto de un joven resonó en la plaza, interrumpiendo el instante. «Es tu culpa, Alejandro». Las palabras golpearon al millonario como una ráfaga helada, encendiendo un destello de pánico interno. La multitud murmuró con más fuerza, las voces alzándose, alimentando el caos. De repente, un sonido atronador sacudió la plaza. Un coche negro frenó bruscamente, las ruedas chirriaron y en un instante el chofer salió disparado. «¡Alejandro!», gritó, su voz en medio de la confusión. La multitud se volvió hacia él, pero el hombre no se dirigía a Samuel. Su mirada estaba fija en Alejandro, con un aire de urgencia desesperada. «¡Tienes que venir! ¡Es ahora!». La atmósfera se tornó eléctrica. Alejandro hizo un movimiento involuntario hacia atrás, buscando evadir la desgracia que lo rodeaba. Pero el chofer, con el rostro demacrado, le agarró del brazo, casi arrastrándolo hacia el vehículo. «Es sobre la inversión, sobre lo que hiciste. ¡Ven!». El sudor brotaba de su frente y el terror en sus ojos era palpable. La escena en la plaza se desvaneció en un borrón. El cuerpo de su antiguo amigo. La mirada de Samuel. Todo se volvió difuso. Alejandro siguió sin pensar. El coche arrancó y se adentró entre las calles, el sonido del motor frente a los gritos del pasado repitiéndose en su mente. «¿Qué está pasando? ¿Qué inversión?», preguntó, sintiendo que se ahogaba en un mar de incertidumbre. Al llegar al oscuro callejón donde lo llevó, el chofer se detuvo y Alejandro salió del coche, tratando de reunir sus ideas. Todo parecía un laberinto. Cada sombra una posible respuesta. «¡Explícame!», exigió al borde del colapso. «Has estado jugando con fuego, Alejandro», dijo el chofer temblando. «Lo que invertiste es más de lo que imaginas. No solo estamos hablando de dinero. Hay algo más. Están en peligro personas que conoces. Y lo peor, no puedo decirte más aquí». La revelación lo atravesó como un rayo. El mundo que había construido estaba por desmoronarse. Pumperrada, decía, revoloteaba un tornado de secretos que acaban tal o lanza. «No puedes seguir así. Vienen a buscarte, a todos. Te has metido en algo que no comprendes». Samuel, el mendigo que se había vuelto un símbolo de duelo, ahora era una sombra de conexión con un presente que se disolvía rápidamente. El temor lo encadenó. La vida que había llevado, las decisiones que había tomado, todo resonaba en eco. Ya no podía pensar solo en su éxito. Estaba en una carrera que amenazaba con arrastrar a otros. De repente, un ruido resonó en la distancia, y un grupo de hombres surgió de la oscuridad. El tiempo pareció detenerse. Cada uno llevaba un aire de amenaza. Alejandro sintió que su corazón se disparaba. «No, no puede ser», susurró para sí mismo. La historia que una vez pensó que dominaba estaba por cambiar para siempre. Se dio la vuelta, intentando tomar una decisión, cuando uno de los hombres dio un paso adelante. «Alejandro, no tienes idea de lo que has desatado». Era una voz familiar, un eco de su propia historia. Entonces comprendió, y su mundo se desmoronó. Lo único que había querido evitar, el secreto peor guardado, estaba a punto de salir a la luz. «No, no puede ser», gritó. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras se acercaban, trayendo consigo la certeza de que todo lo que había creído, todo lo que había construido, podía desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. La verdadera lucha apenas comenzaba. El hombre que se acercaba era una sombra familiar. El rostro desgastado por los años, pero inconfundible. «Diego»,
susurró Alejandro, sintiendo que el mundo se le venía encima. Las miradas se concentraron en el reencuentro entre él y su antiguo amigo. Pero la alegría era un lujo que no podían permitirse. La atmósfera estaba cargada. El aire vibraba con una tensión que parecía palpable. «Alejandro, tú lo dejaste caer. Tú fuiste quien se apartó», gritó otra voz desde la multitud, y el clamor resonó como un eco. El rostro de Samuel se transformó en un lienzo de sorpresa y dolor, mientras el grupo de hombres se acercaba, sus miradas fijas en Alejandro, cada paso aumentando la presión. Los hombres dejaban claro que no eran amigos. Diego, tambaleándose, miraba a Samuel con una mezcla de reconocimiento y terror. No puedo creer que estés aquí». La desesperación en su voz atravesó los corazones de los presentes. «Alejandro, el pasado nunca se queda atrás, ¿verdad?» «¿Qué quieres decir con eso, Diego? ¿De qué estás hablando?» Alejandro sentía que se hundía en un pozo de confusión. El caos a su alrededor se desdibujaba, y solo existía él, Samuel y Diego. Un susurro helado lo atravesó. «¿Qué has hecho, Alejandro?» «Esto no es el momento», interrumpió uno de los hombres en el grupo. Su risa era fría, y el brillo en sus ojos no auguraba nada bueno. «El tiempo no espera, caballeros. Alejandro, tu juego ha llegado a su fin». Todo se movió como en cámara lenta. Unos pasos firmes fueron seguidos por un golpe seco. Samuel se volvió hacia Diego. Su voz ya no temblaba. «¿Qué te pasó?» La compasión reemplazó a la incredulidad. Era evidente que había más en la historia de lo que el espectador promedio podía notar. «Esos hombres son parte de lo que una vez dijiste que ibas a destruir», dijo Diego, su voz temblando. «Invertiste en la oscuridad y ahora han venido por sus recompensas. La vida que llevé, no la elegí. Tú lo prometiste. No dejarías que eso me pasara». El frío caló en el alma de Alejandro. La conexión entre él y Diego se hizo evidente, como una telaraña de secretos antiguos que ahora amenazaban con desenredarse. Todo lo que había creído sobre sí mismo, su éxito, había sido una fachada, y esta realidad cruda se sentaba en su pecho como una piedra. Los hombres rodearon a Alejandro. El tiempo estaba en su contra. «No recuerdo haber jugado con fuego», murmuró. «Hace mucho tiempo que había abandonado su vida anterior». Pensó en su hermana. Un destello de pavor lo recorrió. ¿Qué le va a pasar a ella? «Todo estará bien si haces lo que debes», dijo uno de los hombres, sonriendo con desdén. «Entrégate. Es la única forma en que evitarás que se repita la historia». Afuera, una sirena resonaba, interrumpiendo la pesadilla. Pero era demasiado tarde. El camino estaba lleno de sombras. Alejandro dio un paso atrás, temblando. «No, yo no», gritaría, llevando las manos a su cabeza, luchando contra la verdad que le dolía. Y entonces un disparo rompió la atmósfera, un estallido que hizo temblar a todos. «¡No!», Samuel gritó. Pero el sonido del golpe fue seguido de un grito desgarrador. Alejandro observó horrorizado, mientras Diego se desplomaba frente a él, el rostro lleno de pánico y sangre. «¿Qué han hecho?». Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. La realidad se alzaba ante él, destrozando lo que creía saber. La lucha no era solo por redención, sino por sobrevivir a lo que habían desatado. Estaba en un camino que lo llevaría lejos, tal vez a un lugar del que no podría regresar. Mientras el grupo se dispersaba, riendo y gritando en una danza macabra, Alejandro se arrodilló, impotente, ante su amigo que yacía en el suelo, su vida marchándose con cada respiración. Todo esto fue un juego, ¿verdad? ¿De qué sirve la riqueza
si no puedo salvar a quienes amo? Pensó. Esa pregunta resonó como un eco en su mente, atrapándolo en su horror. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder? El futuro se tornaba incierto, y la verdadera lucha apenas comenzaba. Todo había cambiado en un instante, y nada sería igual de nuevo. El hombre que se acercaba era una sombra familiar, el rostro desgastado por los años, pero inconfundible. «Diego», susurró Alejandro, sintiendo que el mundo se le venía encima. Las miradas se concentraron en el reencuentro entre él y su antiguo amigo. Pero la alegría era un lujo que no podían permitirse. La atmósfera estaba cargada. El aire vibraba con una tensión que parecía palpable. «Alejandro, tú lo dejaste caer. Tú fuiste quien se apartó». Él gritó otra voz desde la multitud, y el clamor resonó como un eco. El rostro de Samuel se transformó en un lienzo de sorpresa y dolor, mientras el grupo de hombres se acercaba, sus miradas fijas en Alejandro, cada paso aumentando la presión. Los hombres dejaban claro que no eran amigos. Diego, tambaleándose, miraba a Samuel con una mezcla de reconocimiento y terror. «No puedo creer que estés aquí». La desesperación en su voz atravesó los corazones de los presentes. «Alejandro, el pasado nunca se queda atrás, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con eso, Diego? ¿De qué estás hablando?» Alejandro sentía que se hundía en un pozo de confusión. El caos a su alrededor se desdibujaba, y solo existía él, Samuel y Diego. Un susurro helado lo atravesó. «¿Qué has hecho, Alejandro?» «Oh, esto no es el momento», interrumpió uno de los hombres en el grupo. Su risa era fría, y el brillo en sus ojos no auguraba nada bueno. «El tiempo no espera, caballeros. Alejandro, tu juego ha llegado a su fin». Todo se movió como en cámara lenta. Unos pasos firmes fueron seguidos por un golpe seco. Samuel se volvió hacia Diego. Su voz ya no temblaba. «¿Qué te pasó?» La compasión reemplazó a la incredulidad. Era evidente que había más en la historia de lo que el espectador promedio podía notar. «Esos hombres son parte de lo que una vez dijiste que ibas a destruir», dijo Diego, su voz temblando. «Invertiste en la oscuridad, y ahora han venido por sus recompensas. La vida que llevé, no la elegí. Tú lo prometiste. No dejarías que eso me pasara». El frío caló en el alma de Alejandro. La conexión entre él y Diego se hizo evidente, como una telaraña de secretos antiguos, que ahora amenazaban con desenredarse. Todo lo que había creído sobre sí mismo, su éxito, había sido una fachada, y esta realidad cruda se sentaba en su pecho como una piedra. Los hombres rodearon a Alejandro. El tiempo estaba en su contra. «No recuerdo haber jugado con fuego», murmuró. Hace mucho tiempo que había abandonado su vida anterior. Pensó en su hermana. Un destello de pavor lo recorrió. ¿Qué le va a pasar a ella? «Todo estará bien si haces lo que debes», dijo uno de los hombres, sonriendo con desdén. «Entrégate. Es la única forma en que evitarás que se repita la historia». Afuera, una sirena resonaba, interrumpiendo la pesadilla. Pero era demasiado tarde. El camino estaba lleno de sombras. Alejandro dio un paso atrás, temblando. «¡No! ¡Yo no!», gritaría, llevando las manos a su cabeza, luchando contra la verdad que le dolía. Y entonces, un disparo rompió la atmósfera. Un estallido que hizo temblar a todos. «¡No!», Samuel gritó, pero el sonido del golpe fue seguido de un grito desgarrador. Alejandro observó horrorizado, mientras Diego se desplomaba frente a él, el rostro lleno de pánico y sangre. «¿Qué han hecho?». Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. La realidad se alzaba ante él, destrozando lo que creía saber. La lucha no era solo por redención, sino por sobrevivir a lo que habían desatado. Estaba en un camino que lo llevaría lejos,
tal vez a un lugar del que no podría regresar. Mientras el grupo se dispersaba, riendo y gritando en una danza macabra, Alejandro se arrodilló, impotente, ante su amigo que yacía en el suelo, su vida marchándose con cada respiración. Todo esto fue un juego, ¿verdad? ¿De qué sirve la riqueza si no puedo salvar a quienes amo?, pensó. Justo cuando el horror inundaba sus pensamientos, un sonido inesperado retumbó en el aire. Un sonido electrificante, un zumbido proveniente de su bolsillo. Alejandro sacó su teléfono, y la pantalla iluminó su rostro pálido. Una notificación de un número desconocido, pero la palabra era clara: urgente. Sin pensarlo, lo abrió. Un video. La imagen fue un golpe en la cara. Su hermana, amordazada, rodeada de figuras oscuras que le gritaban amenazas. Su corazón se detuvo. No, no, murmuró, incapaz de procesar lo que veía. La grabación revelaba que todo era parte de un plan mucho más grande, algo siniestro que había estado en marcha durante años. «Esto no puede estar pasando», fue lo único que logró gritar, mientras sentía que el aire se escapaba de sus pulmones. Su hermana estaba en peligro, y era culpa suya. Mientras en su mente estallaba un caos de pensamientos y emociones, comprendió que este era solo el comienzo. La lucha por su vida apenas comenzaba. ¿Quién los había atrapado? ¿Qué otros secretos se cernían sobre su pasado? Las sombras estaban más cerca que nunca, y lo que Alejandro había timado por un momento de redención se había transformado en una tormenta. Con su corazón en un puño, se dio cuenta de que tal vez ni siquiera conocía la verdadera naturaleza de sus amigos, de su propia vida, y el verdadero horror aún estaba por llegar. El pitido del teléfono sonó como un trueno. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. La pantalla iluminada parecía un portal hacia otro mundo. La imagen de su hermana, amordazada en un lugar oscuro, le atravesó el corazón como un cuchillo. ¡No! 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 El terror lo llevó al borde del colapso. Cuerpos deambulaban a su alrededor, pero su mundo se había reducido a esa imagen. Su hermana estaba en peligro real y era culpa suya. ¿Qué has hecho, Alejandro? La voz de Diego sonó distante, casi como un eco de su propia culpa. Alejandro lo ignoró. Todo su ser estaba consumido por la imagen de su hermana. «Tenemos que hacer algo», gritó, pero su voz sonó lejana. La multitud no podía entender y la angustia aumentaba en su pecho. «Tranquilo, vámonos», dijo Samuel, acercándose con un brillo de determinación en sus ojos. «Necesitamos un plan», pero la urgencia de la situación le rompía la cabeza. ¿Un plan? ¿Cómo podía pensar en un plan cuando la vida de su hermana pendía de un hilo? De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Un hombre más en el grupo de sombras apareció, con un rostro conocido. «¡Alejandro!», gritó, su voz crujiente como el cristal quebrándose. Era David, un amigo de la infancia, pero su apariencia era la de un fantasma, marcada por el tiempo y la desesperación. «¿Por qué no me dijiste que necesitabas ayuda?». Alejandro sintió que la tierra se abría bajo sus pies. «¿Ayuda? ¿De qué estás hablando?». La incomprensión y el pánico lo acorralaban. «No puedes manejar esto solo», insistió David. «Están utilizando a tu hermana como carnada. Te van a hacer pagar por lo que hiciste». Las palabras de David golpearon como un martillo. «¿Cómo sabes eso?». Alejandro apenas podía hablar. «Detrás de la inversión, Alejandro, ellos son más peligrosos de lo que imaginas. Y no son solo algunos tipos en la calle». David continuó. «Estás lidiando con una organización que ha estado en la sombra por mucho tiempo.
Tu éxito los ha puesto en su punto de mira. Alejandro sintió que el aire regresaba a sus pulmones entre la confusión y el terror. ¿Qué quieres decir con eso? No podía ser cierto. Su mente se apagaba con cada palabra. ¡Escucha! David insistió, cogiéndolo del brazo. No solo eres un objetivo, eres el centro. La revelación fue como una descarga eléctrica. Todo lo que has hecho, cada inversión, cada movimiento, ellos lo saben. Un silencio helado se extendió entre ellos. Samuel observaba, con los ojos muy abiertos, asimilando la gravedad de la situación. Alejandro buscó respuestas en él. ¿Qué quieres decir, que soy el centro? Pero justo cuando la pregunta estaba a punto de salir, un nuevo giro impactante se acercaba en la forma de un rugido. Fue un sonido inmenso, una explosión que retumbó por la plaza. Un destello de luz iluminó el lugar, y Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El coche negro que había llegado antes, ahora estalló en llamas. ¡Alejandro!, gritó Samuel. Pero el caos lo sumió todo. Mientras el fuego danzaba, Alejandro vislumbró una figura en medio del desastre. Un hombre emergió del humo, con una calma inquietante en su andar. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero la voz resonó con la familiaridad de una pesadilla. «Hola, hermano», dijo suavemente. Era Lucas, su hermano desaparecido hacía años. Alejandro sintió que el mundo se detenía. «¿Lucas? ¡No puede ser!». El horror llenó su alma. ¿Por qué él estaba aquí? Pensé que estabas muerto. Las palabras se le atragantaron en la garganta. Eso pensaste, pero no todo es lo que parece, dijo Lucas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y debes entender, Alejandro, este juego apenas ha comenzado. La atmósfera cambió de golpe. La sorpresa y el miedo se entrelazaban. ¿Qué quería realmente Lucas? Los hombres en la multitud se dispersaron, riendo con eco. La pregunta latente quedó flotando. ¿Cuánto de su vida había sido una mentira? Alejandro sintió que todo se oscurecía a su alrededor. El caos se intensificaba y la siniestra risa de Lucas se entremezclaba con la inminente desesperación. Y justo en ese momento, las sombras comenzaron a cerrar el cerco. La realidad se volvía cada vez más confusa. ¿Era su hermano un aliado o su peor enemigo? La lucha por la salvación de su hermana y su propia redención se convertiría en algo inimaginable. Y la verdad que tanto había temido estaba a punto de revelarse. Todo lo que había creído y conocido estaba a punto de desmoronarse, y en su interior un nudo de terror se apretaba con cada segundo que pasaba. La lucha por sobrevivir no había hecho más que comenzar. La atmósfera se volvió densa y pesada. Alejandro sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Lucas, su hermano, estaba allí, como un espectro del pasado que había creído perdido. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en medio de este caos? La mente de Alejandro giraba, tratando de comprender qué significaba todo esto. «Vine porque necesitaba saber la verdad», dijo Lucas, su voz profunda y casi burlona. «Esta no es solo tu historia, hermano. Eres parte de algo mucho más grande». La risa helada de los hombres resonó como un eco maligno, y la multitud retrocedió, mirándolo con terror y asombro. Pero antes de que Alejandro pudiera responder, un grito desgarrador interrumpió el momento. Provenía de la dirección donde su hermana había estado. «¡Alejandro, ayúdame!». La angustia en la voz era desgarradora. Era su hermana. La voz sonaba tan cercana, pero lejana al mismo tiempo, como si se estuviera hundiendo en un abismo. «¡No!», Alejandro gritó, sintiendo que el mundo se le caía encima. Sin pensar, corrió hacia la dirección del sonido.
Samuel intentó detenerlo, pero él ya había atravesado la multitud, el corazón latiendo con fuerza. «Es mi hermana», clamó, mientras un hálito de desesperación lo impulsaba. Lucas lo siguió, un destello de peligro brillando en sus ojos. «No te cruces en su camino, Alejandro. No sabes lo que has despertado». La advertencia apenas tuvo tiempo de asentarse en la mente de Alejandro, que apenas podía escuchar las palabras. En el centro de la plaza, la escena se desplegaba como una película. Su hermana estaba rodeada por 3 figuras siniestras. Tenían caras ocultas bajo capuchas, y sus ojos destellaban amenazas. «¡Puedes dejarla ir ahora mismo!», gritó Alejandro, su voz resonando con rabia y miedo. Uno de ellos se giró, sus ojos negros como la noche se clavaron en Alejandro. «¿Y qué nos harás, millonario? ¿Qué tienes para ofrecernos?», dijo con desprecio. Esa voz era familiar, un eco de presagios lejanos. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si el mundo entero se detuviera. «¿Quién eres?», preguntó. Aunque lo sabía en su interior, la verdad brillaba con claridad, una revelación que le aterrorizaba. La figura se quitó la capucha, y Alejandro sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Era Álvaro, su mentor de la universidad, el hombre que le había abierto las puertas del éxito. «Pensaste que el éxito era solo tuyo, pero siempre hubo un precio, Alejandro. Y ahora, tu hermana pagará por tus errores». El grito de su hermana se... Todo lo que había construido lo apretaba como un cordón que se cerraba cada vez más. «¡No! ¡No!». Alejandro sintió que el aire se le escapaba. La traición dolía y el vacío crecía. «¿Por qué? Yo te respeté, te seguí». Antes de que pudiera reaccionar, Lucas dio un paso hacia adelante. «¡Suéltala!», gritó, los ojos llenos de una furia que no había visto antes. «No tienes poder aquí, Álvaro». Un silencio tenso se instaló, mientras la multitud murmullaba, expectante, buscando respuestas. «¿Poder? Tú no entiendes nada. Alejandro es el centro de esta red. Su éxito fue un faro. Atrajo a quienes tienen el poder real», replicó Álvaro, su mirada fija en Lucas, como el lobo que acecha a su presa. «Hemos estado esperándolo, y ahora, con el juego que él ha empezado, está decidido que este será el fin». La mirada de Alejandro se entrecerró. ¿Qué quería decir con eso? Estaba su vida, todo lo que creía saber sobre él y su familia, atrapado en un hilo de traiciones. Fue entonces, en un instante que se sintió como una eternidad, que la realidad se detuvo. «¡Basta!», gritó Lucas, y mientras lo hacía, un estruendo sacudió el aire, una explosión repentina que parecía atraer toda la atención. Era un sonido ensordecedor, como si el tiempo mismo se hubiera roto. Los gritos se mezclaron con el caos. La plaza estaba envuelta en llamas, y en medio del horror, Alejandro vio la verdad desgarradora. El templo del que su vida había dependido, su familia, su éxito, todo ello se desmoronaba frente a él, como un edificio en ruinas. En medio de la confusión, sintió que lo que había creído era solo una fachada. Nadie era lo que parecía, y las sombras de su pasado comenzaban a reclamar lo que era suyo. «¡Corre!», gritaron algunos, empujando hacia la salida. Pero Alejandro no podía moverse. Atrapado entre su amor por su hermana y el horror del mundo real, comprendió que la lucha por sobrevivir había comenzado de nuevo. El destino estaba trazado, y lo único claro en esa vorágine de caos era el eco de su propia pregunta.
¿Qué sacrificios estaba dispuesto a hacer para salvar a su hermana antes de que fuera demasiado tarde? Y mientras se adentraba en la oscuridad, supo que todo lo que... El caos se desató en la plaza. Alegría y tristeza se mezclaban. El fuego iluminaba el pavor en los rostros de la multitud. Y el grito de su hermana retumbaba en los oídos de Alejandro. ¡Ayúdame! Sus palabras eran un eco desgarrador que lo empujaba a actuar, a lanzarse al centro de aquella tormenta. Mientras corría, sentía la presión en su pecho, un nudo que no lo dejaba respirar. «Voy a salvarte», pensaba, y cada paso se convertía en una lucha por mantener la calma. Pero Álvaro, su antiguo mentor, se interponía entre ellos como un muro impenetrable. «No puedes salvarla, Alejandro. Este es el precio de tus decisiones». La risa fría y burlona lo atravesaba como un cuchillo. «Suéltala», gritó, el dolor y la ira brotando en su voz. Lucas estaba a su lado, aún en estado de alerta. «Tú sabes la verdad, Álvaro. Esto no es solo un juego». Los ojos de Lucas chisporroteaban con determinación, pero el aire estaba cargado de tensión, como un chispazo listo para estallar. De repente, un sonido ensordecedor rompió la atmósfera. La explosión del coche negro había creado pánico. Las llamas danzaban, sacudiendo a quienes estaban cerca. Alejandro se detuvo, los pies fijos al suelo, congelado. La visión era desagradable y el aroma del humo entraba en sus pulmones como una advertencia. Pero cuando la nube de polvo se disipó, una figura espectral apareció de entre las llamas. Iluminaba de manera sobrenatural. Era Diego, levantándose entre la confusión, su rostro marcado por la determinación. «¡Alejandro!», clamó, pero su tono era diferente, reverberante. «Todo tiene que cambiar ahora». Justo en ese instante, el horror se tornó en sorpresa cuando la figura de Diego se desvaneció en la penumbra, revelando una verdad impactante. En un giro vertiginoso, las llamas no solo danzaban alrededor. Destellos de luz brotaban de su símbolo, una especie de dispositivo oculto en sus manos. No fue lo único que pudo articular Alejandro, sintiendo que la angustia lo abría en canal. «Eso no es posible. Dime, hermano, ¿por qué preferiste ocultarlo?». La voz de Lucas resonaba con una intensidad que congelaba la sangre. Un grito cortante se escapó de los labios de Alejandro cuando comprendió que Diego no solo había sobrevivido, sino que había estado enredado en algo mucho más oscuro. Las sombras de la organización, esas que había pensado que lo acechaban a él, ahora se convertían en una red de traiciones. Lucas se volvió para mirar a Alejandro, un destello de verde centelleando en sus ojos. «Todo fue un plan, Alejandro. No solo tus decisiones. Ellos esperaban esto. Y tú has estado en el centro de su juego desde el principio». Otra revelación. Cada rincón de su vida, cada elección, era parte de un rompecabezas diseñado por manos que no podía ver. «¿Pero por qué?», gritó Alejandro, la confusión destilando en cada palabra. Las respuestas parecían volar, y el horror lo envolvía. Y justo cuando creía que todo estaba por desmoronarse, se interrumpió. Una sensación escalofriante recorrió su piel. El murmullo de la multitud aumentó, y todos miraban hacia un lado. Saltó su corazón al ver a su hermana en el centro, una figura imponente, empoderada. Ella había liberado sus manos. El terror que antes la llenaba se había transformado en algo nuevo. «Alejandro, soy yo quien tiene poder ahora». Las palabras de su hermana partieron el aire como un trueno. La revelación se cernía sobre ellos. El mundo se retorcía
y la verdad se desdibujaba. ¿Qué significaba eso? ¿Era posible que ella hubiera sido parte de todo desde el inicio? La mente de Alejandro empezó a girar. Sus aliados se convirtieron en enemigos y la verdad que había temido estaba al borde de estallar. La lucha por sobrevivir acababa de comenzar y su mundo ya no era lo que él creía. ¿Quién eres tú realmente?, gritó, mientras en sus ojos crecía una mezcla de terror y esperanza. La plaza temblaba en un silencio pesado. Todos contenían la respiración, y en ese instante de revelación y confusión, todo lo que conocía estaba por transformarse. La batalla no era solo por su vida, sino por el sentido de la verdad que creía saber. ¿Qué pasaría con ellos ahora? ¿Había aún algún camino hacia la redención? Y mientras asimilaba aquellas palabras, el final del capítulo se acercaba, dejando un eco perturbador en el aire. La plaza permanecía en un silencio inquietante, un lugar de caos, transformado en una tensa calma, mientras las palabras de su hermana giraban en la mente de Alejandro. «Soy yo quien tiene poder ahora», resonaba como un eco. No podía quitarse la idea de que su hermana, a quien había tratado de proteger, había estado oculta en las sombras de su vida. La imagen de ella, con determinación en su mirada, lo llevó al borde del asombro. «Espera, ¿qué quieres decir con eso?», preguntó, sintiendo cómo el nudo en su pecho se hacía más fuerte. Lucas, quien lo había seguido de cerca, se acercó para corroborar su declaración. Pero antes de que pudiera hablar, el aire se volvió denso. Un grupo de figuras apareció detrás de su hermana. Eran los mismos hombres que habían estado acechando desde las sombras, pero ahora su mirada era feroz y sus intenciones mortales. El hombre que lideraba el grupo, un tipo alto y enjuto, sonrió con una expresión de triunfo. «Miren quién ha recuperado su voz», dijo, lanzando una mirada burlona hacia Alejandro, cuyos nervios estaban a flor de piel. «Todo era un juego, Alejandro. Nunca estuviste en control, ni ahora ni nunca. Ha llegado el momento de que enfrentes la verdad». Las palabras de ese hombre fueron un golpe, un recordatorio de que toda su vida había estado girando en torno a un hilo que él creía firme. La multitud comenzó a murmurar, los rostros reflejando incredulidad y miedo. Samuel, de pie al lado de Alejandro, frunció el ceño, observando la escena con una mezcla de asombro y temor. «¿Qué está pasando aquí?», le preguntó Alejandro, buscando respuestas donde no las había. «¡Silencio!», gritó su hermana con autoridad. «He jugado en su terreno y ahora estoy lista para enfrentarlos». Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. No solo la vida de su hermana estaba en peligro, sino que también la suya. ¿Qué había estado ocultando? Y cuando pensaba que la situación no podía empeorar, algo increíble sucedió. La figura del hombre que había liderado a los matones se iluminó con una luz inusual que emanaba de su pecho, un brillo azul que parecía extenderse. «Lo sabes, no hay vuelta atrás. Todo lo que ganaste fue mío en primer lugar». «¡Basta!», gritó Alejandro, el miedo naciendo de un lugar profundo. «Lo que sea que estés pensando, no lo permitiré». Pero el hombre sonreía y la atmósfera se tornaba cada vez más tensa. La verdad comenzaba a tomar forma. La realidad se distorsionó cuando con un gesto rápido el hombre levantó su mano y un destello envolvió a todos. Tan rápido como un parpadeo, la plaza se oscureció. Después del estruendo, la oscuridad se disipó lentamente, revelando no solo el caos que antes reinaba, sino una revelación desgarradora. Todo había cambiado.
personas en la plaza estaban rodeadas por imágenes de su pasado, proporcionando visiones de momentos que creían olvidados. Los altos edificios, las luces brillantes y la vida que habían conocido se habían desvanecido, llevados por esta extraña vibración. «No, no puede ser», exclamó Samuel, retrocediendo. Alejandro comprendió por qué. En realidad, todos los presentes estaban conectados de una forma inimaginable. Las imágenes jugaban con sus emociones, una tormenta de recuerdos que desbordaba en sus mentes. Alejandro vio momentos de dolor, risa, tristeza, conexiones que nunca pensó que existieran. ¿Que estás listo para enfrentar tu verdad, Alejandro?, preguntó el hombre, su voz un susurro en el caos. Todo esto fue un juego para dominarte. Y ahora, tus decisiones, las de tu hermana y las de todos aquí, están interconectadas con algo mucho más grande. El rostro de su hermana, cubierta de inseguridad ahora, se encontraba justo frente a él, y Alejandro sintió cómo el dolor en su pecho se intensificaba. Las palabras resonaban en su cabeza, creando un tornado de confusión. «¿Qué hiciste?», preguntó, enfrentándola. No sabía si había podido salvarla o si, por el contrario, había fracasado. Y entonces, en un giro impactante, la verdad se desnudó. Un grito resonó. «Todo esto fue un plan. No solo tu vida, Alejandro, sino la mía también. La tuya es una pieza de un rompecabezas mayor. La plaza, el grupo, incluso su hermana, estaban en el centro de algo que nunca imaginaron. Las dimensiones de su realidad se multiplicaron, y él alzó la mirada. «¿Qué estás diciendo?», gritó, su voz ahogada por la creciente desesperación. Cada respuesta que deseaba recibir se desvanecía, llevándose consigo su sentido de seguridad. Mientras todo a su alrededor empezaba a distorsionarse, Alejandro comprendió que la lucha por salvar a su hermana había comenzado, pero ahora también debía luchar por su propia vida. Y en ese instante de revelación, donde todo lo que había creído se desvaneció, el hard rebote de la realidad golpeó a Alejandro. Lucas no era quien decía ser. Su hermano había sido el verdadero titiritero, un maestro de un juego en el que nunca pensó que sería el jugador. La confusión giró en su mente, detenida en un abismo de desasosiego, y solo podía preguntarse: «¿Hasta de qué has hecho, Lucas?». La incredulidad lo abrumaba. Las sombras de su pasado bailaban alrededor, el eco de las verdades ocultas resonando en su mente. «Todo esto era parte del plan, Alejandro. Nunca fuiste el que controlaba la partida», dijo Lucas, con una voz fría que helaba la sangre. Alejandro miró a su hermana, ahora poderosa y decidida, su figura contrastando con la de los matones que la rodeaban. «Tú no puedes hacer esto», gritó, pero la desesperación anudaba su garganta. La multitud, una masa de rostros confundidos, contenía la respiración. Samuel se mantenía firme, su mirada fija en su amigo, buscando respuestas en medio del caos. El fuego iluminaba sus rostros, creando sombras inquietantes que parecían cobrar vida. «Lo que hiciste en el pasado se está volviendo contra ti, Alejandro», continuó Lucas mientras avanzaba lentamente hacia él. «Pero tu hermana tiene el poder. Ella es la clave». Fue como si una corriente eléctrica recorriera la plaza. Los murmullos de asombro y miedo llenaban el aire. «¿Qué quieres decir con clave?», preguntó Alejandro, sintiendo cómo el nudo de su estómago se apretaba más. La verdad, era una bestia que arrasaba todo a su paso, y de repente su mundo se sintió tan frágil como una casa de cartas. Sin previo aviso, su hermana levantó la mano. El aire a su alrededor chisporroteaba, irradiando energía.
«¡Basta de juegos!», exclamó con voz firme, llena de determinación, que era como si un nuevo liderazgo emanara de su ser. Su presencia se hizo real, poderosa. La multitud empezaba a reaccionar. Algunas personas se intercambiaron miradas de asombro, ansiosas por ver lo que seguiría. «Si no me dejas ir, lo lamentarás», añadió, apuntando al grupo de hombres. Ellos parpadearon, sorprendidos por su audacia. Alejandro sintió un destello de esperanza. Quizás no todo estaba perdido. «¿Quién eres tú realmente?», le preguntó, sus ojos buscando respuestas en los de su hermana. Ella solo sonrió, y ese pequeño gesto comunicó más de lo que las palabras podían decir. Los hombres comenzaron a moverse, acercándose, pero algo en la mirada de su hermana los detuvo. «No soy solo la hermana del millonario, soy mucho más. Tienes dos opciones, o te alejas o enfrentas las consecuencias». Fue entonces que Lucas dio un paso adelante. «¿Y si les mostramos lo que significa enfrentarse a nosotros?». Su voz resonó con fuerza, un giro inesperado que dejó a todos callados. La ambigüedad de sus intenciones borraba la línea entre el aliado y el enemigo. La tensión era palpable. Cada respiro se volvió importante, cada movimiento un acto de guerra. Alejandro tomó la mano de su hermana, y juntos el miedo se convirtió en determinación. Había llegado el momento de tocar fondo, de luchar por lo que realmente importaba. Con un último grito de desafío, su hermana señaló a los hombres, y el aire se llenó de luz intensa. El poder que emanaba de ella comenzó a tomar forma, un campo de energía que rodeaba la plaza. Sus manos se movían como si estuvieran dibujando algo en el aire, la red de su vida, las conexiones invisibles que los unían. El grupo de hombres vaciló, y en medio del caos, Alejandro vio cómo aquellos que una vez pensó que eran amigos, se convirtieron en enemigos. Pero una chispa de esperanza iluminó el espacio. «¡Hoy todo cambia!», gritó, liberando el peso de su pasado. Su hermana sintió, y ambos se unieron en un instante de pura conexión. El panorama se transformó, y junto al fuego, en una explosión de luz, el poder de la verdad hizo tambalear a aquellos que esperaban controlarlo. Las sombras se desvanecían, como si la luz finalmente hubiera encontrado su camino. Alejandro apretó los dientes y, sacando fuerzas de donde no sabía que quedaban, se preparó. Las llamas brillaron, y en un instante de claridad, el odio y el dolor recién hallados se convirtieron en un grito de libertad. Cuando la luz se fundió con el fuego, la plaza estalló en un espectáculo de energía y verdad, mientras el eco de la lucha resonaba. Con un último vistazo hacia su hermano, Alejandro supo que esta batalla no era solo por el presente, sino por el futuro. La conexión que habían forjado había reescrito las reglas del juego. Y en medio del clamor, un destello de verdad iluminó el futuro. Pero la historia no terminaba aquí. El camino que tenían por delante estaba lleno de incertidumbre. Pero tú tienes que suscribirte ahora. No puedes perderte lo que viene. Aplasta el botón de like para alimentar el algoritmo y asegúrate de compartir este increíble desenlace con al menos 5 amigos que no pueden perderse lo que sigue. Inunda los comentarios con tus reacciones, teorías y preguntas. Tu voz es crucial. Este es el momento de demostrar tu apoyo a la comunidad. No esperes ni un segundo más. El futuro aguarda y la historia está lejos de terminar.